Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en el Séptimo Laberinto, un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Andy? Hola, buenos días, Eduardo. ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿cómo has estado tú? Muy bien, todo Vamos chévere. a conversar sobre los sueños lúcidos y vamos a hacerlo con un experto en el tema que me complace mucho tenerlo en este programa. Es el doctor Javier García Campayo, médico psiquiatra, profesor de la Universidad de Zaragoza y experto en mindfulness. Adicionalmente, el doctor Campayo es autor de numerosos libros, cada cual más interesante que otro, sobre el tema del mindfulness. También uno que es el que yo leí, que es sobre la vacuidad y no dualidad, de la editorial Kairos. Pero entre muchos libros, el último que acaba de publicar con esa misma editorial es el de los sueños lúcidos. Luis entiendo que lo tiene más adelantado, yo lo bajé en mi Kindle y lo estoy iniciando, pero creo que hoy vamos a cumplir ese objetivo de entender un poco más de este tema. Bienvenido, profesor. Es un placer tenerlo aquí en el Séptimo Laberinto. ¿Qué tal? Buenos días allí, buenas tardes aquí en España. Un placer estar con ustedes Bien, compartiendo algunas ideas sobre estos temas. muchas gracias, profesor. Comienzo casi que con lo inicial. ¿Qué es un sueño lúcido? ¿Cómo distinguir un sueño normal, que todos creemos saber cómo distinguirlo, de un sueño lúcido? Pero a medida que avancemos en el programa iremos profundizando más sobre este tema. Vamos por lo básico. ¿Qué es un sueño lúcido? Un sueño lúcido sería como un sueño normal, pero en el que la persona es consciente de que está soñando en ese momento. Es decir, que hay grados de lucidez, no es un todo nada, ¿no? Sino que hay diferentes grados, pero en el grado más avanzado uno es consciente de que su cuerpo está tumbado, está durmiendo en la cama y hay otra realidad diferente en el mundo despierto, pero ahora está en el sueño, en una realidad que está creando él mismo y perfectamente es consciente de ambas realidades. Inicialmente uno empieza, digamos, como espectador de este sueño, es decir, simplemente observa lo que está ocurriendo en el sueño, pero es consciente de que está soñando, y el entrenamiento en sueño lúcido, que es un proceso, es un entrenamiento, lo que recomienda es ir modificando el sueño, por ejemplo, ir haciendo aparecer o desaparecer objetos o personas, ir modificando colores, formas, etcétera, volar, por ejemplo, diferentes actividades, de manera que cuando uno está entrenado puede cambiar el sueño a voluntad. Este sería un sueño lúcido. Ahora me pregunto, y disculpa, Luis, Tranquilo, tranquilo. ¿qué diferencia podría haber entre esas experiencias que tienen que ver con el desdoblamiento corporal o los viajes astrales, esas vivencias dentro de un sueño lúcido, pudieran tener algo que ver con un desdoblamiento y un viaje astral, o no tienen absolutamente nada que ver? Son dos cosas completamente distintas. Esa era mi Muy buena pregunta. pregunta, Eduardo. De hecho, en el libro hay un capítulo sobre el desdoblamiento astral y otro sobre experiencias cercanas a la muerte, porque tienen una connotación muy cercana unas y otras, ¿no? La diferencia sería en que en el sueño lúcido uno es consciente de que está soñando y aparentemente todo ocurre en el mundo interno nuestro. ¿eh? El desdoblamiento astral es una experiencia diferente en el sentido de que uno es consciente de que el cuerpo se está separando, hay un cuerpo astral o como se le quiere llamar, que está separándose del cuerpo físico, y uno es consciente de todo ese proceso. Y los más expertos, yo no soy un gran experto en astral, sí en sueño lúcido, parece ser que lo que ocurre en este mundo real. Lo que pasa es que con este otro cuerpo. La, el solapamiento entre ambas experiencias es muy elevado. De hecho, un 15-20% de las personas que tienen sueños lúcidos frecuentemente se desdoblan astralmente, viceversa, de las personas que son menos. Hay mucha menos gente que tiene que se desdobla astralmente que tiene sueños lúcidos. Pero también otro 15-20% de las personas que tienen desdoblamiento astral suelen tener sueños lúcidos con cierta frecuencia. Entonces hay un solapamiento, son diferentes, pero tienen características comunes, sí.
Profesor, encantado de conocerlo, encantado de estar conversando con usted y le digo, lo felicito por ese libro. Muchas gracias. Excelente libro, excelente. Profesor, hay dos preguntas que le tengo. El primero, ¿existe alguna diferencia o es lo mismo? Y si es lo mismo, disculpe pero yo no soy experto en este tema. Pero entre esos sueños que uno dice, tuve un sueño vívido, muy, muy claro, muy, muy vívido, ¿existe una diferencia entre eso? Y la segunda pregunta tiene que ver con algo que ayer un amigo me preguntó cuando estábamos hablando de del programa de hoy, me decía, y esos sueños, me preguntaba, ¿esos sueños tienen algún impacto sobre la vida real, sobre el día siguiente, sobre el futuro? Ujú. Muy buenas preguntas, pues vamos a contestar. Eh, Habría como una especie de gradación, ¿no?, en el desarrollo de los sueños lúcidos. Yo, por ejemplo, quiero insistir a la gente que todos soñamos, todos los días, y no solo una vez, sino 5 o 6 veces, porque la estructura del sueño son ciclos, mucha gente lo conocerá, de unos 90 minutos. La primera fase es no REM y la segunda REM, se sueña en la fase REM. Por tanto, lo normal sería soñar 5 o 6 veces cada noche. Lo que ocurre es que la mayor parte de las personas no lo recuerdan, no lo recuerdan. Este sería el primer paso para los sueños lúcidos, recordar los sueños. ¿eh? Para eso recomendamos llevar un diario del sueño, etcétera. En fin, en el libro se describe. Cuando uno recuerda ya los sueños casi todas las noches, incluso más de un sueño cada noche, uno o dos cada noche, va a notar también que los sueños son como usted describe, es decir, cada vez más vívidos, es decir, con una tridimensionalidad, un color, unas características. Pero que sea vivido no quiere decir que sea lúcido. Muchos tenemos sueños muy vívidos que lo recordamos perfectamente. Generalmente esos sueños suelen tener un impacto, como comentaba en la segunda pregunta, es decir, porque a veces responden cosas que queríamos saber o son experiencias con personas importantes para nosotros, etcétera. Son vívidos, pero no lúcidos. Lúcido implicaría el que uno es consciente en el momento de dormir que está soñando. Esto es una diferencia específica. El sueño lúcido no es una cosa extraordinaria. Se calcula, dicen los estudios, que la mitad de las personas han tenido algún sueño lúcido en su vida y que un 10% tienen uno al mes o así, con esa frecuencia. Entonces, un sueño vivido no es lúcido. Todos los sueños lúcidos son, perdón, sí, todos los sueños lúcidos son muy vividos porque uno pues se queda fascinado por ese proceso. Pero vivido no implica lúcido porque normalmente uno no es consciente de que está soñando. Para que sea lúcido, uno tiene que ser consciente de que está soñando. Esa sería la diferencia. Sí, perdón, escucho. Sí, sí, no. Entonces, y la otra que me preguntaba, el impacto que tiene en la vida real, normalmente los sueños lúcidos tienen un impacto, porque es una experiencia tan fascinante, tan extraordinaria para el individuo, sobre todo las primeras veces que ocurre. Luego ya uno se va acostumbrando, que cambia la visión. Yo siempre digo que la experiencia de un sueño lúcido te cambia la visión. En el libro describo la historia de los sueños lúcidos, también de los sueños normales, porque el sueño siempre ha sido fascinante para casi todas las culturas, menos para la nuestra. Nuestra cultura occidental actual, el sueño y el tiempo de pasarlo dormido lo desprecia, es como un tiempo muerto, no tiene sentido. Es una pérdida, pues. Es una pérdida, exactamente, no tiene sentido. Pero, por ejemplo, en nuestra tradición cristiana, que es la que me imagino que la mayor parte de los que estamos aquí, varios padres de la iglesia hablaban de los sueños lúcidos. No les interesaba demasiado el sueño lúcido, pero sí les interesaba el que para ellos era una explicación, una demostración de que debía haber una vida más allá de la muerte. Porque ellos decían, uno es consciente de que el cuerpo está tumbado en la cama, como muerto en el sueño, y sin embargo la vida psíquica sigue intensamente funcionando. Y por eso hacían la comparación, cuando muramos será igual, el cuerpo estará en el cementerio, pero nuestra vida psíquica seguirá funcionando. Quiere decir que la experiencia es tan potente que para muchas personas les abre la interrogación de que debe haber algo después de la muerte, aparte del interés que tiene el sueño lúcido per se. Pero esa apertura es fascinante. Esta experiencia que le voy a comentar, que yo mismo viví, ¿dónde la categorizamos? Yo estaba viviendo como estudiante con una familia. A cierta hora del día, pues se cenaba y yo tenía que bajar a cenar. Tengo un día un sueño, generalmente los sueños hay escenarios muy imaginados, con experiencias fuera de lo normal, etcétera. Pero ese día, mi sueño, lo que ocurrió es que yo bajé, comí,
en el mismo escenario de siempre, hablé, eh, pensé, bueno, ya comí y todo, y lo viví muy real y me desperté, pues yo estaba tomando una siesta y resulta que no había comido nada. Pero fue tan real que yo hasta sentía el estómago lleno y sentí que conversé. Y cuando le preguntó a la familia, pero yo cené, me dijeron, no, tú no has cenado. Pero yo lo viví de una forma tan real que me confundió porque si hubieran habido escenarios y situaciones fuera de lo normal, uno dice, bueno, fue un sueño, pero fue tan formal, tan dentro del patrón de lo normal que dije, bueno, esto es una experiencia muy extraña. ¿Esa entra dentro de la categoría de un sueño vívido o un sueño lúcido? Desde luego un sueño vivido era, ¿no? Y si en algún momento usted tuvo la sensación de que eso podía ser algo diferente, ¿no? De que podía haber una realidad especial, etcétera, tendría destellos del sueño lúcido. Pero lo que cuenta es muy frecuente, efectivamente, ¿eh? Muchas personas cuentan experiencias de este tipo que son difíciles de catalogar, ¿no? Uno dice, pero ¿qué es esto Mm. realmente? Yo creo que este periodo del sueño es un periodo que siempre ha sido fascinante para todas las culturas, porque la mayor parte de las culturas pensaban que era una especie de interfaz donde uno se podía comunicar con otros mundos, con los dioses, con la divinidad, etcétera, etcétera. Y de hecho, muchas de las tradiciones religiosas, los mensajes de Dios se enviaban en sueños. En la tradición cristiana, Ezequiel, Daniel, etcétera, Mahoma escribió en el Islam el Corán en sueños, ¿no? Porque se lo dictó Alá. Y en otras muchas tradiciones religiosas. Entonces el sueño es una riqueza y permite unas experiencias increíbles. Profesor, yo leyendo su libro y leyendo otras publicaciones, me imaginaba en ese momento lo siguiente, pero si el metaverso existía de toda la vida, ese es el metaverso real. Bueno, lo que las tradiciones contemplativas aseguran es que ese es un espacio especial, un espacio que está más allá de este mundo, en el que uno puede conectar con otros mundos y incluso con otros seres que no se sabe muy bien dónde están. Por supuesto, también ahí se proyectan todos nuestros temas internos, todo nuestro inconsciente. Y de alguna forma todo puede estar mezclado en un momento dado. Y bueno, pues lo que le dicen las tradiciones contemplativas es que conforme uno va profundizando en aspectos espirituales, por ejemplo con la meditación, etcétera, los sueños van cambiando. Por eso la tradición tolteca, mesoamericana o la tradición budista tibetana han hecho tanto énfasis en los sueños, ¿no? En cómo es una especie de indicador más del desarrollo espiritual, del crecimiento personal de un individuo, ¿no? Entonces, estamos ante una interfaz muy interesante. Ahora, volviendo al tema de los sueños lúcidos, eh, en esa experiencia durante el sueño lúcido hay siempre un enriquecimiento mucho más allá de lo normal, ¿no? Sí. Tanto en su libro y otra literatura sobre la materia, pues dicen que durante esos sueños lúcidos hay inspiración, o las musas de alguna manera se alborotan para dar experiencias importantes al soñador. ¿Qué tanto puede una persona, y creo que usted lo desarrolla en el libro, acceder o hacer habitual esos sueños lúcidos como un medio para incrementar una capacidad artística, una capacidad literaria, etcétera? Esa ha sido una de las utilizaciones más habituales en nuestra cultura occidental. ¿eh? Hay personas que tienen una especial capacidad para tener sueños, lúcidos o no lúcidos, porque la utilización de los sueños para estas habilidades artísticas, creativas, puede ser tanto con unos o con otros. Y lo que hacen es invocar. Fíjense que pueden ser lúcidos, esto es una característica, pero no falta que sean lúcidos. Lo que uno hace simplemente es incubarlo. La incubación de los sueños consistiría en, antes de dormir, uno cierra los ojos y como que se dice a sí mismo en qué querría soñar o para qué querría utilizar el sueño, ¿no? Imagínense que yo estoy escribiendo una novela, por así decir, ¿no? O pintando un cuadro o haciendo una casa, ¿no? Soy arquitecto o lo que sea, y no inoculo el sueño, y es decir, me digo a mí mismo, esta noche quiero soñar en la casa, en algunos aspectos específicos, o quiero soñar en mi obra literaria, en cómo desarrollaría este tema, etcétera, etcétera. Cada uno lo que quiera.
La primera vez lo más normal es que eso no ocurra, pero conforme uno va inoculando los sueños, es mucho más fácil que cuando le he hecho unas cuantas veces, sobre todo si para él los sueños son importantes. Esto es un tema que insistimos, ¿no? En nuestra cultura los sueños no son nada importantes, nadie se preocupa por ellos, nadie toma nota de los sueños, etcétera, ¿eh? Un cuidado, un cariño especial hacia los sueños hace que hay una bidireccionalidad, es decir, lo que pasa en el día influencia la noche y viceversa, lo que ocurre por la noche influencia el día, y que los sueños puedan dirigirse hacia los temas que nos interesan y la creatividad que aparece en los sueños aplicada al tema que nos interese, de nuestro trabajo o de resolver un problema. Imagínense que tengo un problema, yo qué sé, de pareja, de familia, con mi jefe, lo que sea, pueden aparecer ideas de lo más interesantes sobre ese tema. Entonces, sí, los sueños son un lugar donde, aunque no sean lúcidos, uno puede incrementar la creatividad, encontrar soluciones, ayudarle a todo esto. Y si además son lúcidos, mucha de la gente lo que hace es en el sueño lo interpreta. Quiero decir que, imagínense que soy músico, pues tocaría ese concierto que voy a tocar al día siguiente en el sueño, o intentaría construir esa casa que estoy creando en el sueño, de manera que aparecerían soluciones, aparecerían distintos puntos de vista, perspectivas, etcétera, que aumentan la creatividad. Y en el libro describo grandes compositores, literatos, científicos que han utilizado los sueños para su creatividad. Desde los Beatles, por ejemplo, que los conocerá todo el mundo, hasta pues bueno, grandes creadores de todos los ámbitos. Doctor, vamos a ir a un corte comercial, pero al regreso me gustaría que conversáramos un poco sobre esos ejemplos que usted coloca en su libro. La pregunta, Eduardo, era exactamente cómo se podía utilizar desde la perspectiva de la creación. No, y sobre Y, no- los... y algunos ejemplos, Algunos usted ejemplos, estaba sí. asomándonos unos ejemplos Sí. hace Por un ejemplo, momento. en la música, Richard Wagner, cuando escribe Tristan y Isolda, El oro del Rin, está influenciado por esto. Otros compositores como John Brahms, decía Paul McCartney, los Beatles, pero otros grandes músicos como Mozart, Beethoven, Wagner, etcétera, describen la influencia y la inspiración que encontraron en los sueños. En cuanto a pintores, por ejemplo, Magritte, Dalí, el español, ¿no? De Chirico, Paul Klee, han atribuido varias de sus obras a experiencias con los sueños. Escritores, quizás Robert Louis Stevenson, el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, él dijo que eso lo encontró en los sueños. O David Lawrence afirmaba que sus sueños le ofrecían conclusiones importantes para sus obras. James Joyce, El Cuervo, o Edgar Allan Poe, etc., o Ulises, de James Joyce, o El Cuervo de Edgar Allan Poe, fueron algunos de los libros que ellos mismos dicen que están producidos en los sueños. Filósofos como Descartes se inspiran en los sueños, o Voltaire afirma que en los sueños se encontraba grandes ideas creativas y que el Cándido lo produce en base a los sueños. Directores de cine como Ingmar Bergman, o deportistas como Jack Nicklaus, el golfista. También Mahatma Gandhi habla de que su visión de liberar la India la vio en sueños. O Lincoln, por ejemplo, fue capaz de ver cómo le asesinaban en sueños unos pocos días antes. La verdad es que las experiencias en los sueños son increíbles. También algunos científicos, por ejemplo, Mendeleev, a la tabla de los elementos periódicos, o Mendel, todos sus estudios de genética, ellos cuentan que estaban basados en sus experiencias en los sueños. Sueños que, insisto, que no eran necesariamente lúcidos, simplemente era la experiencia de tener esa visión en el sueño. El físico danés Niels Bohr experimenta la imagen de la estructura del átomo en los sueños. Incluso Einstein habla de que tuvo alguna idea de la teoría de la relatividad gracias a los sueños. En fin, pongo algunos de estos ejemplos en el libro, pero habría muchos más. Sí, profesor, es que a través de esos sueños, y perdone la pregunta naif porque es decir, no es una pregunta mía, sino también de un oyente que pregunta, o sea que a través de esos sueños lúcidos o un sueño vívido uno puede, si lo interpreta bien, si toma muy en serio la metodología de tomar nota de cada uno de los sueños, cambiar su destino o cambiar alguna cosa en la vida real. Bueno, lo que puede conseguir, desde luego, es entender muchas cosas de su psiquismo, lo cual le va a permitir cambiar cosas en la vida real. Que los sueños son la fuente regia al inconsciente, ya lo decía Freud, y su libro La interpretación de los sueños ha sido
un clásico. ¿eh? Nosotros tenemos la experiencia, yo soy psiquiatra, como ya se ha comentado, ¿no? De personas que en los sueños descubren cosas increíbles y las pocas personas, porque no son tantas, ¿no? Las que tienen sueños lúcidos y trabajan en esos sueños lúcidos, consiguen unos descubrimientos increíbles. Por ejemplo, pesadillas recurrentes, monstruos que les persiguen, etc. En el sueño lúcido uno puede parar. Hay una recomendación que es interactuar con los personajes del sueño, siempre de una forma muy amable, muy educada. Y, por ejemplo, estoy recordando el caso de una persona que lo describo también en el libro, ¿no? Que le perseguía un dragón, ¿no? Un monstruo, se paró, normalmente se despertaba y se le repetía la pesadilla, se paró y le preguntó, ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué me quieres decir? ¿no? En un tono, insisto, muy amable. Y ese monstruo muta, cambia la forma y se convierte en su padre. Tenía un conflicto con su padre y el padre le decía que estaba enfadado con él por tal cosa que había hecho. ¿eh? Entonces, a partir de ahí, jamás volvió a aparecerse este monstruo. Él, además, consiguió entender este aspecto. Su padre ya había muerto, le supuso una sensación de bienestar tremendo y el fin de esas pesadillas. ¿no? Por supuesto que los sueños tienen importancia en cómo uno se va a sentir en el día siguiente, porque puede resolver cosas que luego le van a hacer tener mayor bienestar. Pero luego habría otro apartado, que también hay pues, otra sección del libro, de sueños premonitorios, que me imagino que es parte también de lo que me quiere contar. Efectivamente, hay personas que tienen esa capacidad especial, ¿no? De adelantarse a cosas que ocurren a él o a otras personas unos días antes o un tiempo antes. Hay personas que tienen cierta facilidad, cierta capacidad para estos sueños premonitorios. El ser consciente de eso le puede permitir utilizarlo para su beneficio y el de otras personas. Aunque parezca increíble a la audiencia, en Gran Bretaña, que ya sabemos que es un país de personas muy serias, ¿no? Se desarrolló una oficina de sueños premonitorios durante unos cuantos años, donde las personas que tenían este tipo de sueños podían ir allí, contarlos y se intentaban verificar. Quiero decir que hubo un tiempo en que se llegó a tener un gran interés en todos estos temas que ahora, por desgracia, ha desaparecido, ¿no? Con las nuevas tecnologías y con tantas otras cosas. Profesor, tengo un oyente desde Perú, Wilfredo Delgado, me dice, yo soñé que en mi pasado era un soldado español que resguardaba en una celda en un castillo a una mujer inocente. Cuando la fueron a rescatar, me mataron con un hachazo en la espalda, me desperté con un grito y con una marca en mi espalda. ¿Cómo se clasifica ese sueño? Es una experiencia muy interesante, desde luego, la que comenta. Eso nos engancharía con otro de los temas fascinantes, ¿no? Que es la posibilidad de vidas pasadas y de cómo, por ejemplo, con hipnosis se puede regresar a vidas pasadas, como en los sueños a veces pueden aparecer experiencias de este tipo, ¿no? Visto desde fuera, sin profundizar más, parece ser que lo que cuenta efectivamente es como una experiencia de vida pasada, ¿no? que se manifiesta ahí y que engancha con situaciones que le pueden pasar ahora. Los sueños también serían una puerta abierta a todo ese tipo de experiencias y algunas personas relatan historias como la que nos cuenta nuestro oyente. Yo me pregunto, profesor, también, en este plano de los sueños, cuando se vive, por ejemplo, un sueño lúcido, ya sea una experiencia casual o programada por la persona que va a soñar, ¿qué tipo de información o de estructura informativa es la que se accede? Es decir, es otro plano existencial, mental, al cual se accede bajo esa categoría de un sueño lúcido o otras categorías como un viaje astral, etcétera. Pero allí estaríamos hablando de un plano intemporal en el cual de alguna manera accedemos, si es bajo la visión junguiana, un inconsciente colectivo o al inconsciente colectivo o a información que está dentro de nosotros mismos y que accedemos a ella como lo hacemos en un sueño normal, que nuestro inconsciente se despierta. Aquí ocurre más o menos lo mismo, es decir, somos conscientes de nuestro mundo inconsciente o un tipo de información externa a nosotros, porque también en ese tipo de experiencias se accede a una información que desde el punto de vista consciente no se accede a ella, ¿no? ¿Qué ha estudiado usted al respecto o qué hallazgos preliminares voy a decir al respecto? Lo que se acepta claramente por todas las culturas, por la ciencia actual, etcétera, es que lo que ocurre en los sueños lúcidos
tiene que ver con nuestro propio inconsciente, es decir, que es creación de nuestro propio inconsciente, ¿no? Hasta ahí eso está claro. Ese inconsciente, lógicamente, puede enganchar con aspectos colectivos, como decía Jung, ese inconsciente colectivo, porque muchas personas también tienen la experiencia de sueños compartidos, un fenómeno fascinante. Es decir, yo puedo quedar, si estoy entrenado, con otras personas que también tienen sueños lúcidos y tener un mismo sueño que compartamos. Y hay varias formas de compartir que no voy a entrar porque ya es más específico, pero eso sería también una demostración de alguna forma de ese inconsciente colectivo. Dicho esto, hasta ahí es donde puede la ciencia demostrar, pero lo que las tradiciones contemplativas, tanto el budismo tibetano como la tradición tolteca, hablan, y también algunos soñadores occidentales lo han descrito así, ese sueño sería una especie de interfaz, como he dicho anteriormente, donde uno conecta con otros mundos, ¿eh? Y muchas de estas personas relatan encuentros con seres, con personas que claramente no son de este mundo, ¿eh? Tanto la tradición tolteca como la budista tibetana hablan de que hay personas, hay seres viviendo en ese mundo que cuando uno llega despierto, porque si no llega despierto, si uno no tiene un sueño despierto, simplemente no reconoce a esas personas, ¿eh? Simplemente aparecen en un sueño como fenómenos, digamos, extraños, exóticos, ¿eh? Por ejemplo, en la tradición tolteca se dice que cuanto más exótico es lo que aparece en el sueño, más probable es que eso sea un ser de otro mundo, de esta otra dimensión, ¿eh? Por ejemplo, un pez volando, ¿no? Un pez volando es algo inaudito. En el sueño no lúcido uno lo vería simplemente como un pez volando, no le daría más importancia porque nos lo creemos todo, pero en un sueño lúcido eso sería tan raro que la recomendación en todas las tradiciones es mirar ese objeto tan extraño, y si uno lo ve, normalmente descubre que eso viene de otra parte, de otros mundos, ¿eh? Jung, por cierto, él mismo, gran psiquiatra, como todos sabemos, etcétera, él tenía muchos sueños, el libro rojo, uno de sus últimos libros, está dedicado solamente a este tipo de experiencias, y él comentaba que frecuentemente se le aparecía un personaje, Filemón, le llamaba él, en sueños, y que él decía que muchas de las cosas que le contaba Filemón, eso no estaba en su inconsciente, eso no eran cosas que él sabía, y por tanto él mismo, Jung, decía que muchas de las cosas que aparecían en los sueños no podían ser de este mundo, no podían estar en nuestra mente, tenía que ser de otro mundo. Alguien de la presencia y de la Interesantísimo. de Jung, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil investigar ahí, ¿eh? Yo es una de las investigaciones que quiero hacer en los próximos tiempos, ¿eh? Así que tenga interés que me contacte, etcétera. Personas que tienen sueños lúcidos, ¿cuáles son sus experiencias con los personajes del sueño? Porque muchos de ellos también sienten que algunos de esos personajes no son de este mundo, son de otro mundo. Y yo le comentaba a Eduardo ayer que muchos de los artículos que yo escribo todas las semanas imagino que son productos de eso. De repente aparezco con una lucidez tan tremenda y tengo el artículo armado completamente, y al día siguiente, cuando me despierto, que me siento en la computadora, lo escribo con mucha facilidad, pero sobre todo, que es un detalle, con mucha pasión. Esa es la primera observación que le quería hacer. Y una pregunta es que existe alguna limitación clínica para algunas personas que puedan tener esos sueños lúcidos, o no hay ninguna limitante en el ser humano? No hay ninguna limitante, ¿eh? Cuando se hacen estudios se ve que los sueños lúcidos no dependen de género, por ejemplo, no dependen de nivel cultural, no dependen de... No. Hay personas que tienen más capacidad, más facilidad para tener sueños lúcidos, pero esto como casi todo en psicología o en psiquiatría, ¿no? Cualquier cosa, por ejemplo, el estado de mindfulness, ¿no? Hay un 20-25% que se explica por causas genéticas, pero el resto es entrenable. Aquí en los sueños lúcidos igual, hay personas que tienen más capacidad de base, pero es entrenable por todos nosotros, y con un entrenamiento adecuado uno puede tener sueños lúcidos, ¿eh? Lo que sí que es cierto es que requiere un cierto esfuerzo. No hay ningún límite, no hay ninguna persona que le pueda sentar mal, tener efectos secundarios adversos por experimentar sueños lúcidos, ningún problema. Una pregunta, eventualmente un sueño lúcido pudiera ser nada agradable, es decir, yo entiendo que no tiene nada que ver con una pesadilla, pero pudiera convertirse en una pesadilla. Y otra pregunta es en relación con las edades, ¿no? Generalmente entiendo que mientras
las personas son más jóvenes y tienen menos prejuicios, etcétera, todo este tipo de experiencia puede tener más facilidad de realizarse, pero a medida que vamos ganando en edad y entrando en las rutinas, la gente comienza un poco a ser un poco más escéptica, a entrar en otro tipo de rutinas y prácticamente esto que es tan natural como puede ser un sueño lúcido es visto como algo extraordinario que no puede tener ningún sentido o posibilidad de ocurrir. ¿Cómo es el tema de las edades en esto, de los prejuicios, de las creencias religiosas, etcétera? Y el tipo también de experiencia que se puede tener, agradables pero desagradables también. Pues como bien dice, con la edad tiende a tenerse menos sueños lúcidos, pero hay una base biológica. Ocurren sobre todo en fase REM y la fase REM va disminuyendo porcentualmente con la edad. Entonces, Ay, qué no es interesante. imposible, ni mucho menos, ¿eh? Se puede tener y mucha gente tiene muchos sueños lúcidos, pero en general como grupo las personas a partir de los 50-60 años suelen tener menos sueños lúcidos que las personas más jóvenes, ¿eh? Pero no tanto por prejuicios, como digo, sino por esto otro. El prejuicio no sería problema, uno puede tener prejuicios, pero si entrena, pues va a tener la experiencia, ¿eh? Esto es como con la meditación, no puede tener prejuicios hacia la meditación, pero si entrena, va a tener los beneficios de la meditación, ¿no? Y con la primera pregunta que preguntaba, ¿un sueño lúcido puede tener ciertos tonos desagradables? Por supuesto, puede tener ciertos. Desde luego, una pesadilla no va a ser, porque uno se enfrenta a eso de una forma consciente, etcétera, pero por supuesto puede haber algunas experiencias pues quizás no tan agradables. En general suelen ser muy agradables, porque uno tiene cierto control sobre el sueño y una de las primeras cosas que hace la gente cuando tiene un sueño lúcido suele ser volar, ¿no? Volar es una experiencia tan agradable en el sueño que uno se queda como enganchado, fascinado. También buscar cosas, hacer cosas que normalmente no haría en vigilia, etcétera, etcétera. Pero por supuesto pueden aparecer personajes a veces o pueden aparecer escenarios. Lo que pasa es que en un sueño lúcido uno siempre puede cambiar el escenario del sueño con facilidad, ¿eh? Hay técnicas, por ejemplo, girar sobre uno mismo, que si uno lo hace cambia completamente el escenario del sueño. Imagínense que está apareciendo delante de mí un guerrero, alguien que aparentemente me quiere matar. Yo, como tengo un sueño lúcido, sé que no me puede pasar nada, porque eso es un sueño, no le va a pasar nada al cuerpo, a mi cuerpo físico, ni me voy a poder morir, ¿no? Pero sí me resulta desagradable, simplemente giro sobre sí mismo y desaparece ese escenario y aparecerá otro que normalmente será agradable o neutro, etcétera. Si volviese a ser desagradable, puedo volver a hacer la misma maniobra, ¿eh? Quiero decir, Claro, claro. hay hay muchos trucos, hay muchas posibilidades dentro de un sueño lúcido. Profesor, por aquí pregunta alguien de la audiencia, que me envía un mensaje por WhatsApp. ¿Cómo hacer? ¿Cuál es la técnica más adecuada, más sencilla para lograr tener esos sueños lúcidos? Sí, la técnica más sencilla, como decía, es dar importancia a los sueños, tener un diario de sueños. A partir de ahí, si uno lo hace eso con regularidad, lo que va a conseguir es acordarse de los sueños. Cuando uno se acuerda con cierta facilidad de los sueños, entonces la técnica básica es durante el día, recordarse uno a sí mismo periódicamente que pudiera ser que estuviese soñando, ¿eh? La recomendación es quizás una vez cada hora o aproximadamente, o siempre que en el día nos pase algo un poquito extraño, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el que me entrevisten desde su cadena de radio es algo que no me ocurre todos los días, entonces me he tirado del dedo. Tirarse del dedo es una de las formas de chequeo de realidad, ¿eh? Es decir, no basta con que te preguntes a ti mismo, ¿esto es un sueño? Y digas, pues no, no es un sueño, esto es la realidad, sigo. Sino que hay que hacer una técnica que tenga resultados diferentes en la vigilia que en el sueño. Por ejemplo, tirarse el dedo es una de esas técnicas, ¿no? Si yo ahora, como me están entrevistando, que es una cosa que no me ocurre habitualmente, ¿no? Digo, esto es raro, me tiro del dedo, pues en vigilia no pasa nada, ¿no? Ya lo pueden hacer ustedes, ya ven que el dedo no se estira. Pero si esto están acostumbrados a hacerlo durante el día, esta fue mi experiencia del primer sueño lúcido y de mucha gente, cuando en el sueño ocurre algo raro o simplemente te acuerdas y dices, estaré soñando, pero en el sueño te vas a decir lo mismo que en vigilia, vas a decir, no, no, esto es la realidad. En el sueño también te vas a decir, esto es la realidad. Por eso hay que hacer la prueba. Entonces uno se estira el dedo en el sueño y en el sueño el dedo se estira, como si uno fuese de goma. Y entonces dice, wow, estoy soñando. Y ese es el inicio del sueño lúcido.
Esta es la técnica más sencilla, ¿eh? Primero acordarse de los sueños mediante un diario de sueños y luego durante el día preguntarse continuamente, ¿esto es un sueño? ¿Esto es un sueño? Fíjense que el sueño lúcido, como decía, está muy relacionado con las tradiciones meditativas, porque en muchas tradiciones meditativas, budismo, etcétera, uno siente que la vida es un sueño, que no tiene que apegarse, se está preguntando continuamente si esto es la realidad, por lo tanto el sueño lúcido aparece con mucha facilidad, ¿eh? Preguntarse periódicamente esto es un sueño y hacer un chequeo de realidad hará que por la noche también lo hagamos y nos despertemos. Esto es lo más sencillo, ¿no? Profesor, usted, bueno, es experto en mindfulness y tiene algunas o varias publicaciones, etcétera. Me pregunto si en un proceso de meditación, utilizando varias de las técnicas que usted propone o las técnicas que existen, ese momento de meditación pueda convertirse después en en el inicio de un sueño lúcido. Hay una relación efectivamente entre mindfulness, meditación y los sueños lúcidos, ¿no? Las personas que meditan con frecuencia suelen tener más facilidad para sueños lúcidos. Eso no quiere decir que siempre sea así, ¿eh? Hay muchas personas que tienen sueños lúcidos y jamás han meditado, por supuesto, pero se han entrenado en la técnica del sueño lúcido. Y hay mucha gente que lleva toda la vida meditando y jamás han tenido un sueño lúcido, por supuesto, ¿no? Todo eso lo hay. Entonces, el sueño lúcido nos sirve para meditar, ¿eh? Meditar en un sueño lúcido es una experiencia de una profundidad increíble, ¿eh? Ya se lo anticipo a la gente, es una experiencia única. Y como bien dice, sí que hay dos formas de despertar en el sueño. Una es, durante un sueño normal, darse cuenta de que estoy durmiendo, generalmente estirándome el dedo, pero hay otra forma, que es la que me imagino que está sugiriendo, que es hacerme consciente del proceso de vigilia y paso al sueño, ¿eh? Ese proceso de estar despierto y quedarse dormido, si uno medita en ese periodo, puede hacerse consciente de ese paso. Este método porque hay dos métodos de conseguir sueños lúcidos, es estando ya dormido, que es en un sueño normal darme cuenta, o desde despierto, es decir, hacerme consciente de ese paso de estar despierto dormido. Este segundo es mucho más difícil, requiere experiencia en meditación y aun con todo muchos meditadores no lo consiguen, pero iría en la línea de lo que usted comenta, ¿eh? Uno meditando se da cuenta cómo se va quedando dormido, se da cuenta de cómo aparecen imágenes fuera, imágenes de personas que están hablando, y yo todavía estoy aquí, y hay un momento en que yo salto a esas imágenes y entonces ya estoy dormido. Entonces yo me daría cuenta de cómo salto a esas imágenes y en ese momento podría continuar con un sueño lúcido, ¿eh? Pero esta segunda técnica es más complicada. Tengo una pregunta sobre el grado de control de la experiencia en el sueño lúcido. ¿Tiene que ver con mayor o menor experiencia en este tipo de experiencia, valga la redundancia, que son los sueños lúcidos? ¿Tiene que ver con un grado de conocimiento, de evolución espiritual, o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Me refiero, teniendo ya la experiencia del sueño lúcido, el grado de control sobre esa misma experiencia. Y adicionalmente otra pregunta, cuando me imagino que esto se ha escaneado el funcionamiento del cerebro en el momento de una experiencia de sueño lúcido, ¿qué ocurre allí? ¿Qué zonas se ven más activas, menos activas desde el punto de vista científico? ¿Qué ocurre en el cerebro en el momento en que se está experimentando un sueño lúcido? Sí, la capacidad de control dentro del sueño, una vez que se tienen sueños lúcidos, sobre todo depende de estos dos factores que ha comentado, ¿no? Por un lado, de la propia experiencia, del tiempo que llevo yo teniendo sueños lúcidos y por tanto he ido familiarizándome, experimentando, desarrollando estas técnicas, y también depende de forma independiente, pero a veces asociada, de mi desarrollo, digamos, espiritual, ¿no? Las personas que tienen una gran facilidad, llevan mucho tiempo meditando, etcétera, tienen más facilidad para manejarse y controlar esos sueños, ¿eh? Entonces, pero ninguna de las dos sería imprescindible. Quiero decir que y yo si tengo una gran experiencia meditativa puedo manejar bien los sueños lúcidos aunque no me haya entrenado en sueños lúcidos, viceversa, sino aunque no medite nada, si tengo facilidad para los sueños lúcidos, ese propio entrenamiento de tener muchas veces sueños lúcidos hace que vaya experimentando, descubriendo, etcétera. Si además voy guiado por expertos que escriben libros, no digo el mío, porque hay otros cuantos libros sobre, pero digamos que te permite quemar etapas de una forma mucho más rápida que si tú vas experimentando por tu cuenta, ¿no?
Entonces, eso sería un aspecto. ¿Qué ocurre desde la perspectiva científica? Bueno, el sueño lúcido es un sueño en fase REM, exactamente igual que todos los demás. Quiero decir que las áreas que se activan son las que se activan en las fases del sueño, nada especial. El electroencefalograma se ve exactamente igual que en fases del sueño, todo igual. Lo único que la experiencia interna es diferente, en el sentido de que la mayor parte de nosotros no somos conscientes de los sueños, y una persona que tiene sueños lúcidos es consciente de que ese es un sueño lúcido. De hecho, se utiliza el laboratorio del sueño para inducir sueños lúcidos. Ahora se está utilizando sueños lúcidos como terapia, por ejemplo, en pesadillas, en fobias, en traumas, etc. ¿Qué se hace? A la persona se le lleva a un laboratorio de sueño, se observa que esté en fase REM, y alguien desde fuera le está diciendo, mientras él está soñando, porque en fase REM está soñando necesariamente, un sueño no lúcido en principio, se le está diciendo, estás soñando en este momento, date cuenta de que estás soñando. Y ese sonido el soñador lo percibe en su sueño. Imagínense, yo estoy en un tren y alguien me dice, estás soñando desde fuera, eso me llega a mí al propio sueño y ya estoy entrenado previamente para hacer alguna técnica de chequeo. Entonces digo, voy a ver si... Y hago la técnica y entro en sueño lúcido. Y ahí puedo empezar a controlarlo. Esta técnica muy selecta, ¿no? Actualmente en la tradición tibetana ya se hacía, lo que para entrenar sueños lúcidos alguien dormía y otra persona se quedaba despierto con ella, y cuando veía que movía mucho los ojos, a la forma en que los antiguos sabían que había más facilidades de soñar, esa fase de REM se notaba también, entonces le decían, es parecido, ¿no? Estás durmiendo, mira a ver si puedes controlar este sueño, etcétera. Fascinante. Hace Interesante, 2000 sí. años los tibetanos ya hacían eso. Fascinante, Sí. fascinante. Profesor, ¿se puede tener el control total de esos sueños o del desarrollo de un sueño lúcido? ¿Se puede manejar tanto lo que uno va a soñar como el resultado que va a tener y manipularlo de manera tal de que se puedan obtener algunos resultados positivos? Se puede manipular totalmente lo que ocurre en el sueño. Sí. Lo que no sé si me está diciendo es si eso va a tener luego impacto en la vida diaria Sí, despierta. sí, Eso es un salto independiente. sí. Quiero decir, pero en el sueño uno puede manipular todo lo que quiera si está suficientemente entrenado. Es decir, puede hacer aparecer lo que quiera. Junto a la experiencia de volar, que es muy atractiva, otra de las experiencias que más suelen desarrollar las personas cuando tienen sueños lúcidos es el deseo de tener relaciones sexuales con personas que generalmente no las tendrían. Entonces, la experiencia es muy vivida. Quiere decir que la satisfacción que eso tiene con relaciones sexuales durante el sueño lúcido, la gente dice que es similar a la que pueda tener en vigilia. Entonces, eso es un ejemplo simplemente de hasta qué punto uno puede manipular el sueño, ¿no? Puede hacer aparecer una persona, puede hacer cualquier cosa en ese sueño, puede viajar a cualquier sitio, eso lo puede hacer. Ahora, si eso luego va a tener impacto en la vida de vigilia, es otro mundo, ¿no? Es decir, yo obtengo satisfacción, tranquilidad, puedo resolver aspectos míos internos, de mi propio psiquismo, ya digo, traumas, fobias, etcétera, conflictos, pesadillas, todo eso lo puedo trabajar muy bien, pero que eso tenga un impacto en lo que ocurre en el mundo de vigilia sería un salto que no está demostrado, no es fácilmente demostrado. Están los sueños premonitorios, estarían otros tipos de aspectos, pero eso es más difícil de demostrar. Perdone Profesor, que lo sí. interrumpa, y perdóname Eduardo, pero disculpa que te haya interrumpido, pero ¿se puede ir al pasado? Se pudiera al pasado, sí, sí, y al futuro y a donde quieras. Lo que pasa es que es tu creación del pasado, tu creación del futuro. Quiero Pero que decir, no necesariamente corresponde a esa realidad del pasado. claro, claro. Simplemente lo que está ocurriendo es tu recreación del pasado, tu mundo interno del pasado, pero no es un pasado real necesariamente. ¿eh? Claro. Claro, Y, ahí entraríamos a preguntarnos qué es un pasado real y qué no, qué es realidad y claro, claro, unos claro, claro, conceptos claro, tan claro. difíciles. Los expertos en, por ejemplo, desdoblamiento astral sí que piensan que lo que ve una persona, como les decía, en un desdoblamiento astral sí que es el mundo real, aunque algo de sobreimpresionamiento de aspectos de nuestro psiquismo interno seguramente tiene que haber, pero parece que por eso podría ser más objetivo. Ahora, el pasado, el futuro, etcétera, todo lo que se vive tanto en ese sueño como en ese desdoblamiento seguramente
es parte de nuestra creación interna, no es el pasado real o el futuro real, si es que hay algo que sea real, ¿no? Profesor, entro, bueno, faltando ya 4 minutos, me gustaría hacerle dos preguntas personales. La primera es un científico con una formación científica sólida. ¿Qué lo motivó a usted a entrar en estos temas? Mindfulness, sueños lúcidos, etcétera, que a veces la ortodoxia no permite que se entre en esos campos, aunque yo particularmente creo que la única manera como avanza la ciencia es teniendo personas como usted que se atreven a ir un poquito más allá de la ortodoxia. ¿Qué lo motivó a usted? Y la segunda pregunta, eh, si nos puede comentar alguna experiencia que haya tenido con algún sueño lúcido. Me imagino que usted hace su trabajo de campo tanto con los pacientes, pero me imagino si usted también ha tenido ese tipo de experiencias y qué satisfacciones le han traído. Sí, efectivamente. Yo vengo del mundo de la ciencia. Yo me dedico sobre todo a investigar en diferentes ámbitos, ¿no? De psicoterapia, de ansiedad, depresión, etcétera. Pero efectivamente tengo también mis propias visiones del mundo. Yo empecé a tener experiencias con sueños lúcidos desde muy joven, a los 16 años, así, hace muchos, tengo 50 y tantos. Entonces, desde entonces el interés es importante en este tema. Y también empecé a meditar más o menos sobre esa edad, a los 15, 16 años. Entonces, el mundo de mindfulness, de la meditación, siempre me ha fascinado, siempre me ha interesado. Pero como muy bien dice, estos temas no era fácil desarrollarlos en tiempos. Yo siempre cuento en congresos, en cursos, etcétera, que yo me formé en mindfulness. Meditación siempre la había hecho, pero en mindfulness, que es un aspecto, digamos, más científico, en Canadá, cuando estuve en una estancia de investigación en los años 90 finales, y comentó que nunca me molesté en recoger el título. ¿Por qué? Porque en aquel momento, no solo en España, en toda Europa, vamos, decir que un psicólogo, psiquiatra hacía mindfulness, etcétera, etcétera, era acabar con su carrera, acabar con su carrera. Año 97. No fue hasta 2007 o así cuando mindfulness entra con fuerza, primero en Gran Bretaña y luego en el resto de Europa, también llegó a España, y fue cuando, digamos, pudimos salir del armario, una frase que decimos aquí, es decir, darnos a conocer de que nos interesaban estos temas, y hacia 2013 desarrollé el máster de mindfulness, que es el más antiguo, en una universidad hispanoparlante. También tuvo sus dificultades porque de nuevo yo venía del mundo de la investigación, etcétera, se me respetó, pero no fue fácil. Ahora hemos dado un salto a ciencias contemplativas, que es el salto siguiente, ¿no? La unión de neurociencia con las tradiciones meditativas, ¿no? Yo creo que es el futuro. Entonces, esto ha sido mi experiencia. Si me habla de experiencias de sueños lúcidos, etcétera, yo he meditado siempre, como ya he comentado. Experiencias de sueños lúcidos, el primer sueño lúcido que tuve, lo cuento en el sueño, cuento 3 sueños lúcidos míos. Fue con 16 años, iba a casa de un amigo que vivía en un portal, el 34, y paso del 32 al 36. Falta el 34, era una cosa rara. No le hubiese dado más importancia, pero pensé, igual estoy soñando, y hice esta prueba de realidad, tirarme el dedo se estiró y dije, wow, estoy soñando. Ahí empezó todo, ¿no? Ese fue mi primer sueño lúcido, a partir de ahí pude modificarlo, etcétera, etcétera. Bueno, cuento algunos sueños más allí en el libro, pero así son todos, ¿no? Quiero decir que son experiencias interesantes, fascinantes, que por supuesto yo he tenido, si no, no me hubiese interesado seguramente tanto, y mucha gente me ha contado, no solo pacientes, gente de la calle. Tuvimos un programa importante aquí en España hace pocos días y mucha gente me ha escrito diciendo, jamás supe que tenía sueños lúcidos o que esto eran sueños lúcidos, y llevo toda la vida teniendo, ¿no? Entonces es un tema bastante desconocido, pero muy frecuente. Bueno, ya llegamos al final del programa. Yo quiero agradecerle mucho, doctor Campayo, que nos haya acompañado en el día de hoy. De verdad me gustaría hacer el compromiso con usted en el futuro de Sí, conversar sobre vacuidad y no dualidad. así Es es. el penúltimo libro suyo. De verdad que ha sido un honor tenerlo aquí en el programa. Muy Excelente, doctor. agradecido. Excelente. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, ha sido un placer compartir con nuestros escuchantes, así que encantado de volver cuando ustedes deseen. Muchas gracias, muy Muchas amable. gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Luis, Andy, a todos los escuchas del Séptimo Laberinto, La Visión Radio, y los esperamos la próxima semana.